Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Recibimos el año 25 con el terrible regalito de Navidad de la corporación Novoa, de la corporación Bananera, de Quaker, de Pronovis, de estos nuevos desaparecidos, de estos niños que terminan encontrados calcinados. Y claro, esperan con todo el cálculo político electoral de que sean las Navidades, que la gente esté entretenida en otras cosas, y luego que estén el año nuevo con un feriado largo para tratar de que la gente, para tratar de hacer pendejo a la gente. Triste, terrible la situación, pero todavía más dolorosa porque, como vamos a conversar ahora con Manuel Martínez, coordinador del Pacto por la Niñez y la Adolescencia, este no es un hecho aislado, no es una equivocación, no es un accidente, no es que se les fue la mano, que son exactamente los mismos discursos que al menos los más viejitos nos acordamos que dijeron con respecto a los Restrepo, cuando ya no pudieron tapar con un solo dedo, sino que esto forma parte de una práctica sistémica, que además no es solamente del Ecuador, sino que tiene que ver con este tipo de manejo, digamos, de la guerra contra los pueblos, que tiene el nombre de guerra contra las drogas, lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera, en distintas partes del mundo. Así es que estamos muy agradecidos con Manuel Martínez, el viejo amigo Mamelo, con el que no solamente vamos a recordar viejas luchas, sino que vamos a dar municiones para las nuevas. Bienvenido, Manuel, muchas gracias. Bueno, buenos días, Pedro. Gracias por la entrevista sobre un tema que evidentemente es muy doloroso para todos nosotros, pero como tú muy bien dices, quizás esta entrevista también ayude a varias personas, organizaciones a esclarecer las cosas, ubicar bien el problema, porque realmente lo que hemos visto es un despertar importante de una conciencia nacional, de una conciencia ciudadana sobre este problema. Eso a mí me parece relevante absolutamente por lo que podemos conversar después. Pero este sentimiento que se ha desarrollado en el Ecuador yo creo que es de vital importancia porque de repente se produce un despertar bien significativo en esta idea de qué es lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? En este tema tan cruel, doloroso, pero en términos también muy generales, porque aquí lo que estamos enfrentando es una situación mucho más compleja de la que uno puede pensar y que nos obliga justamente a tener esta conversación. Oye, hace unos 10 meses, muy temprano, apenas el gobierno, creo que al mes de lo que el gobierno había ha hecho esa declaración de conflicto interno, enmarcada en todo este show de la toma de TC Televisión y de todas estas cosas en las que inclusive se votó una ley con el apoyo de todas las fuerzas, inclusive de las de la oposición, favoreciendo la escalada de la violencia por parte de los aparatos represivos del Estado. Vos saliste con una denuncia en la que ya se armaban estas cosas. Mea culpa, yo hice el intento de contactarte, amigos mutuos no me pudieron dar razón, y como son tantas cosas en el plano militar, en el plano económico, en el plano social, en realidad hemos estado hasta con 5 salidas por semana, igual no nos hemos abastecido. Pero yo creo que era fundamental el convocarte a ti y a otros compañeros, y vamos ahora a hacer una cuestión intensiva con, con varios compañeros que han militado en estos temas, con organizaciones sociales que han atestiguado o son protagonistas de este despertar al que tú haces referencia. Porque me parece que la escalada de la guerra en contra de la población ecuatoriana es evidente. Yo quisiera un poco que tomemos un poquito de perspectiva respecto a qué es lo que tú denunciaste hace 10, 11 meses. ¿Y por qué lo que está sucediendo de ninguna manera puede admitirse como una equivocación, un accidente o se les fue la mano? Que, insisto, fue exactamente el mismo discurso que dieron cuando ya no quedó otra en el tema de los Restrepo. Yo recuerdo que personajes así tan respetables como Diego Kendo,
como Alfonso Espinosa de los Monteros, no solamente hacedores de opinión abiertos, sino supuestamente analistas objetivos y solamente lectores de las noticias, nos querían convencer de que los Restrepo eran unos narcotraficantes, de que qué mismo será, que lo que pasa es que estaban locos, y luego salieron con este tema de que es una cuestión, son transgresiones puntuales que no tienen nada que ver con el tema institucional, una cuestión así. Se ha visto exactamente la misma diversidad de opiniones ahorita lo que está pasando. Entonces, empecemos por favor enmarcando el tema. ¿Qué es lo que tú denunciaste y qué es lo que tú alertaste hace 10, 11 meses? A ver, y bien que recuerdes ese pronunciamiento que hicimos en enero, febrero del año anterior. El tema es el siguiente. Evidentemente la población ecuatoriana estaba viviendo una situación muy complicada de seguridad. Los datos del 2023 son tremendamente duros, o sea, el nivel de asesinatos, de extorsiones, de secuestros era muy grande. Y claro, terminamos además con esta sensación de ser uno de los países más peligrosos del mundo, lo que significaba realmente una inmensa pena en términos de ciudadano ecuatoriano, de cómo es posible que el Ecuador realmente haya caído en lo que en lo que ha caído de ser un país tan peligroso, tan complicado, donde el miedo estaba instalado en todos los sectores sociales, populares. Y claro, frente a eso, hay elecciones, viene un nuevo gobierno e inmediatamente declara bueno, primero estado de sitio y después este concepto de la guerra interna, que como lo dicen algunos analistas, y eso es bien importante, esa declaración fue, pongámosla así entre comillas, bien recibida por la población ecuatoriana, porque era tal el nivel de miedo, de inseguridad, de todo lo que escuchábamos diariamente en las noticias, que la población ecuatoriana como que se sometió un poco a esta idea de que aquí vamos a una guerra interna, con lo que eso O sea, iba significa. desde el bien hechito hasta no queda otra, ¿no? O sea, esa era la. Claro, o sea, el tema es que una guerra implica un enemigo, y ante el enemigo, si bien hay la Convención de Ginebra y reglas de carácter humanitario a nivel mundial, pero como dicen algunos, guerra es guerra, y en la guerra se cometen las peores atrocidades, violaciones de los derechos humanos y respeto a la gente. Y más, y ahí viene también el otro gravísimo problema, que es lo que yo siento con mucha preocupación, es peor en un país con una institucionalidad tan débil, tan resquebrajada, que durante años ha venido realmente perdiendo, pongámoslo así, todo vigor democrático, toda idea de lo que significa realmente un Estado de derechos, de justicia. Las más Entonces, elementales era una... instituciones, ¿no? No solamente en esos términos, digamos así, exigentes de lo democrático, sino de las más elementales instituciones, ¿sí? Hay un Sí, proceso de sí, vaciamiento de lo institucional también. claro, entonces nos encontrábamos ante un momento político, nuevo gobierno, bueno, que hacía sus declaraciones, sus pronunciamientos, pero en un marco de una economía gravemente afectada, en recesión, con crisis fiscal, inseguridad manifiesta, una institucionalidad débil, o sea, todo lo que significaría la institucionalidad democrática estaba debilitada, resquebrajada. O sea, no teníamos eso como para enfrentar lo que vino después. Partidos políticos igual sin la fuerza, sin la capacidad también de enfrentar este tipo de cosas.
también Pero hasta, preocupado por lo hasta que las iglesias, ¿no? Bueno, y sobre todo la iglesia católica. todos, Fíjate, esta bueno, iglesia católica, vamos la conferencia metiendo, episcopal, que vamos salta, ¿no es metiendo a cierto?, en todos, cinco medios de segundos comunicación. a defender a una fiscal que ya se ha visto con todas las filtraciones, que ahora es evidente, ¿no es cierto?, la violación sistemática, no solamente de los derechos humanos, sino la prostitución de la justicia de la cual ha sido ella protagonista. La Sí, sí. conferencia episcopal, los arzobispos, los cardenales salen a poner el grito en el cielo, directamente a hablar con San Pedro de estas cosas. Y de la cuestión de los niños, hasta ahora creo que no se han pronunciado. No, no, no estoy hablando de conjunto de, habrán una cantidad, no me cabe duda, de curas, habrá una cantidad de gente católica, e insisto, no son solamente los católicos, todas las iglesias que deben estar indignados, que deben haber puesto sus oraciones para que aparezcan estos guaguas vivos, pero la institucionalidad, yo creo que ahorita tiene que verse con Satanás. Esto le está debiendo a Satanás. O sea, bueno, en términos generales, la institucionalidad que hay en el país, en términos ya más específicos con relación a la niñez y adolescencia, también nuestra denuncia que viene desde hace muchos años, es también la destrucción o cualquier calificativo que uno le puede poner de lo que está planteado en la Constitución, que es la necesidad de un sistema nacional de protección integral a las niñas, niños y adolescentes. Ese sistema que comenzó a construirse allá por el año 2003, producto de la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia, al año 2014, con la ley de los consejos de la igualdad, desarticuló absolutamente ese proceso de constitución de un sistema que implica instituciones, políticas y financiamiento y todas esas cosas, justamente para garantizar la protección de los niños. Y ese es el gran problema que se comienza a dar desde el 2014 con la ley de los Detállanos, por famosos. favor, Mamelo, cómo se dio este efecto, digamos, desde el 2014, desarticulando lo que se había venido construyendo desde el 2003. Danos algunos Ya. ejemplos y cómo ha afectado esto la capacidad de respuesta institucional. O sea, en la Constitución se establece claramente que el país En la tiene del que estar. 2008, en la del 2008, como en Sí, 2000. sí. Bueno, no, en la del 1998 se establece por primera vez una serie de conceptos, principios y una institucionalidad referida a la protección de los derechos de los niños. Esa Constitución de 1998 en eso es muy especial porque se reconoce constitucionalmente que es un acto importante incluso a nivel mundial el hecho de que los niños son personas, son sujetos de derechos, son ciudadanos sociales de un país y establece ya en ese momento un sistema de protección. Eso se repite, aunque con problemas en la Constitución del 2008, pero que se reafirma esta idea central que está claramente establecido en la Constitución, que es que debe haber un sistema especializado de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Eso lo dice así, pero de una manera clara, diáfana, ni para perderse. El problema es que los gobiernos no han tenido la voluntad política de respetar y darle funcionamiento a lo que era la construcción de un sistema. Bueno, entonces, pero en el 2008 se establece eso, pero al mismo tiempo se crean los consejos famosos, los consejos de la igualdad. Y ahí se establece el de discapacidades, movilidad social, el de género, el de pueblos y nacionalidades, y uno que apareció que es el intergeneracional, para tratar los temas de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes y de los adultos mayores. Entonces, este principio que era para nosotros importante, que es el de la especialidad, se comienza un poco a difuminar, porque claro, todos los organismos comienzan a dejar de lado, pongámoslo así, el tema de niñez y adolescencia, porque la Constitución del 2008 que no es criticable en el sentido de establecer esta idea de los grupos de atención prioritaria,
genera al mismo tiempo, cuando no hay una claridad de lo que significa construir una institucionalidad pública de protección a todos los grupos de atención prioritaria, porque la Constitución también dice que todos los habitantes del Ecuador tienen que ser protegidos. En eso no hay ningún problema. Lo que pasa es que la misma Constitución dice, sí, pero la protección de cada uno de los grupos de atención prioritaria tiene que ser hecha a través de sistemas especializados. No es que así una cosa así un poco en el aire, sino a ver, ¿hay que proteger a los adultos mayores? Sí, por supuesto, sería ridículo pensar que eso no se ponga. ¿Qué requieren los adultos mayores? Un sistema de protección especializado para su condición. Bueno, ya, y quizás después podemos seguir conversando un poquito de eso. El tema es que al 2014, fíjate, o sea, siempre hemos criticado esta cuestión. Al 2014 sale la ley de los consejos de la igualdad. ¿Y qué dice la ley de los consejos de la igualdad? Entonces dice, todos los consejos cantonales de niñez y adolescencia que había en el país, que eran más de 200 consejos cantonales, porque hubo un trabajo inmenso, cantón por cantón, para que se constituyan estos consejos de protección de los derechos de los niños. La ley de los consejos de igualdad dice, no, todos esos consejos de protección de los derechos de los niños transfórmense en consejos de protección de derechos en general. Entonces, en ese mismo consejo, que antes era para niñez y adolescencia, dicen, no, ahora entran toditos los grupos de protección, de atención prioritaria, y se convierte en un caos, porque tú dices, podemos poner miles de ejemplos, pero con las mismas personas, con el mismo presupuesto, con la misma infraestructura, dicen, no, no, ahora no solo los niños, aquí entran jóvenes, mujeres, pueblos y nacionalidades, discapacidades, diversidades sexuales, movilidad, la naturaleza y todas esas cuestiones. Entonces, de un grupo pasan a 10 grupos, por ejemplo, en el caso de Quito. Y claro, en ese marco, el tema de niñez y adolescencia comienza a perder interés. Porque todos los grupos, con justa razón, pongámoslo así, comienzan a pelear por sus derechos, por los objetivos que tienen planteado. Y ahí el movimiento por los derechos de los niños pierde un poco relevancia porque evidentemente, primero los niños son niños y somos los adultos los que de alguna manera entramos a jugar ese rol protector, totalmente distinto a lo que pasa, por ejemplo, con el movimiento de mujeres, con el movimiento de jóvenes, todas esas cosas. Y se destruye en el 2014, fíjate, 200 consejos de protección de derechos de los niños y se los convierte consejos en general de protección de derechos. Había en esa época también, bueno, existen hasta ahora, pero ya podemos hablar después, las juntas de protección de derechos de la niñez y adolescencia. Eh, Después, con la ley de la violencia contra la mujer, de la ley a favor del adulto mayor, dice, no, no, no solo las juntas van a tratar el tema de los niños, sino también van a tratar el tema de mujeres, también van a tratar el tema de los adultos mayores y ahora sale una nueva ley sobre discapacidades que dice, y también tienen que tratar el tema de discapacidades. Entonces, ese espacio fundamental que básicamente tenía una función que era emitir medidas de protección en favor de los niños, igual comienza un poco a A perder su desdibujarse, ¿no? sentido porque dice ya no solo para los niños, sino también para los... Y ahí viene un problema, igual que te dije antes, es con los miembros que había en las juntas de protección de derechos, dicen ahora también tienen que tratar mujeres, ahora también tienen que tratar adultos mayores y ahora también tienen que tratar discapacidades. Entonces, claro, lo que quiero yo enfatizar es que el tema de los niños, fíjate cómo ha sido tratado. O sea, como comienza todo un proceso de marginalización, de invisibilización que decimos nosotros, de decir, a ver, nadie niega que todos los habitantes del país tienen que ser protegidos. Pero si la propia Constitución dice que tiene que haber un sistema especializado,
Eso ustedes no están cumpliendo. Y no lo cumplen bajo este otro criterio de los consejos de la igualdad, de todas estas cosas que al final, ¿Y con mucho respeto qué pasó evidentemente más para tarde? Es quienes decir, trabajan ahí, en los no sirven gobiernos, para nada. en los ¿Cómo? gobiernos de Moreno, Lazo y Noboa, ¿qué pasó con esos consejos, no solamente de la niñez, sino de ya con estos 10 o más temas que tenían que estar Es que, involucrando? exacto, el tema es que si tú haces pongámoslo así, un balance, una evaluación de qué han hecho los consejos de protección estos de la igualdad en estos últimos 10 años, tú ves que su aporte ha sido absolutamente deficiente, nulo. ¿Para qué han servido? Para nada, porque ahora hacen unas agendas de la igualdad. Incluso pasó, que tú que eres economista, pasó una cosa bien curiosa que me acuerdo, fue tan risible porque 2017, 2018 el Consejo de la Igualdad Intergeneracional sacó la agenda de la niñez y adolescencia. Entonces, claro, nosotros comenzamos a revisar y dijimos, ¿y dónde está el tema de los niños con discapacidad? Ah, no, no, es que eso no nos toca a nosotros, sino al Consejo de Discapacidades. ¿Y dónde está el tema de los niños indígenas, afro y todo eso? No, no, eso le toca al Consejo de Claro, es una Pueblos y lógica Nacionalidades. burocrática terrible, ¿no? Entonces, claro, vos dices, pero ¿cómo pueden hacer una agenda de la Oye, igualdad de niñez y Manuelo, y esto adolescencia cuando... contrasta con el periodo previo al 2014 en el que esta estructura, esta red de instituciones que se daba con un propósito específico de la niñez y la adolescencia, sí dio resultados? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Bueno, verás, o sea, y el otro tema en la ley de los consejos de igualdad que fue ya, pongámoslo así, el, el- el que acabó poco con esta cuestión es cuando dice, y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia que existía para el 2014 desaparece y pasa a ser parte de esto del Consejo de la Igualdad Intergeneracional. Entonces, claro, si tú ves la composición de cómo crean estos consejos de la igualdad, en general es eh, con representantes de la sociedad civil y con representantes de todas las funciones del Estado. Pero quien preside cada uno de estos consejos, claro, por ejemplo, en el caso que a nosotros nos interesa es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y claro, también la historia del Ministerio de Inclusión Económica y Social en los últimos años realmente es una presencia totalmente débil, endeble, sin presupuestos, sin cumplir con realmente incluso con su orgánico. Después, fíjate, solo quiero hacerte como un recorrido. Y en el gobierno de Moreno se elimina el Ministerio de Justicia, donde había una subsecretaría dedicada al tema de los adolescentes infractores. Se elimina eso. Se crea el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que igual a estas alturas de la vida uno se puede preguntar qué hacen, para qué sirven, qué acciones han tomado. Y aparece el famoso SNAI, el Sistema General sobre Rehabilitación, donde había también como una cuestión relacionada con adolescentes infractores. Después viene la ley de la violencia contra la mujer, viene la ley del adulto mayor, viene la ley de discapacidades y la ley de la niñez y adolescencia. Fíjate que comienza a ser discutida desde el 2018, justamente porque hay una presión de parte nuestra de decir el sistema no funciona, o sea, esto está mal, o sea, han destruido todo. Hasta ahora, o sea, 6 años después, 6 años después. Está ahí en la asamblea, bajo el supuesto de que hay un informe final para ser discutido. Y entonces, esto que para nosotros es tan significativo y que ha sido denunciado públicamente con las pocas, quizás, fuerzas que tenemos como organizaciones dedicadas a los derechos de los niños,
Fue denunciado al Comité de los Derechos del Niño en 2017 y el comité envió una recomendación que le decía al país, vea, el sistema no está funcionando, no está operativo, no sirve para nada. Y tú ves, eh, me olvidaba de una cosa que es importante también decirlo. Cuando se hicieron las reformas estas del 2014, también hubo reformas al Código de la Niñez y Adolescencia de esa época. Se borraron todas las atribuciones que tenía el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, pero le entregaron al MIES, punto uno, una atribución. Elabore una política de protección integral a la niñez y adolescencia. Primera función, casi la única. Y desde el 2014 a 2024, 10 años después, el país no tiene esa política. Ni O sea, han siquiera bajo pasado la yo no sé administración cuántos de Berenice ministros. Cordero, que trabajó muchos años en UNICEF y ha estado abanderada de estas causas desde hace muchísimo tiempo. Sí, pero es que yo lo que quiero indicar es así como que enfatizar, estoy tratando de, es en 10 años, yo no sé cuántos ministros de inclusión económica social han habido entre el 2014 y el 2024. 10 años, tres gobiernos, o sea, serían cuatro gobiernos, nadie construyó, elaboró esa política de protección integral a los niños. Entonces vos te topas con un escenario, que es la pregunta ya un poco regresando, es que con un escenario, no hay la política de protección integral, no hay el sistema de protección integral, que es lo que establece la Constitución, producto de las políticas de austeridad y todo ese tipo de cosas a nivel económico, son deficientes en el tema educativo, en el tema de salud, en el tema del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Eh, los servicios dedicados, supuestamente especializados para la niñez y adolescencia, también comienzan a perder mucha fuerza, presencia. No hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata y bueno, toda esa cosa, ¿no? Entonces vos te topas al finales del 2023 con que no hay la política, no hay el sistema, no hay los servicios y con un panorama económico, social tremendamente complejo. Comienza el 2024, el gobierno de Daniel Noboa lanza esta política de la guerra interna. Y inmediatamente mucha gente, muchos analistas, muchos defensores de los derechos humanos ponen el alerta en términos generales, de lo que significa una guerra interna. Y la guerra interna, vuelvo a indicar, requiere de un enemigo interno. Y recuerdo con claridad expresiones de representantes de las Fuerzas Armadas que decían algo así, estaremos dispuestos a usar las armas letales porque estamos en guerra, hemos sido capacitados para eso y cómo es, y me acuerdo de una noticia de prensa también que era brutal porque decía, sin piedad, decía un medio de comunicación, sin piedad los militares y los policías actuaron en una situación concreta ya en la provincia del Oro, sin piedad. Y comienzan a aparecer en los medios, en las redes sociales, una serie de videos que demostraban la actuación de los militares especialmente en lo que significaban sus operativos en los barrios populares de, de Esmeraldas, de Guayaquil, de Durán, bueno, especialmente en la costa, ¿no? Y eran unos operativos que tú veías eso y eran tremendamente duros porque se veía cómo los militares golpeaban, humillaban a adolescentes y a jóvenes, que era un poco como se dice, el perfil con el que se desató esta guerra interna. O sea, entrar a los barrios populares y atemorizar a la población en general, pero básicamente centrado en lo que eran adolescentes y jóvenes
de estos barrios populares y ahora además ha aparecido con mucha fuerza lo que significa su condición de afros, de negros, que comenzó a ser como el perfilamiento, como se dice ahora, un perfilamiento de quiénes son estos que fueron básicamente el objetivo que se plantearon. Barrios populares, pobres, negros, eh, jóvenes, adolescentes, porque claro, es toda la idea esta que se comienza también a generar de que estos son miembros de las pandillas y hay un video tan salvaje donde se le ve como los militares le obligan a un joven que tenía un tatuaje aquí en el pecho para que se raspe. El chico era obligado a que se raspe para eliminar el tatuaje, pero una cosa brutal, ¿no? Que vos veías eso. Entonces, claramente lo que nos dimos cuenta, claro, nosotros desde los derechos de la niñez y adolescencia, es que había ahí un problema serio con la manera como en este estado de guerra, pongámoslo así, se estaba tratando a los adolescentes. Pobres, negros, barrios populares y toda esa cosa, ¿no? Tatuajes, pantalonetas, zapatillas, ahí estaba, ahí estaba como los enemigos de- del Estado ecuatoriano en el sentido de la guerra interna, ¿no? De la gente buena, como se dice aquí en Quito. Entonces, claro, ahí salimos nosotros. Fíjense, para los que están escuchando este programa, es hace 10 meses, 11 meses, como dice Pedro, ya se alertó de esta situación, ya se alertó. Y ahí, y ahí uno comienza a pensar cuáles son las responsabilidades que todos tenemos en cuestión de esto. Porque a esa fecha, enero del 2024, febrero del 2024, lo que había era una aceptación ciudadana, política, judicial a esta acción ¿Y de cuál las fue la Fuerzas respuesta Armadas de y la los policía. distintos sectores a esa denuncia? Por ejemplo, empecemos con los más inmediatamente tocados. Por ejemplo, ¿cuál fue la respuesta de grupos, redes sociales que están vinculadas por ejemplo, a la cuestión afroecuatoriana y que fueron en algún momento muy activos en toda la cuestión anticorreísta, ¿no? Inclusive en la defensa, por ejemplo, de Diana Salazar? ¿Cuál fue la respuesta frente a esta denuncia en la que claramente hay una satanización de la población juvenil afrodescendiente? Sí, sí, es que esto es lo que yo también digo, así con mucha franqueza, es como un mea culpa que todos debemos asumir. En el sentido que hicimos la denuncia, pero era tan poderosa la idea esta de ese temor ciudadano que existía sobre la seguridad, las pandillas, la guerra interna, el crimen organizado, eh, la infiltración del crimen organizado ahí en todas las instituciones. O sea, en general, todo el mundo, yo creo, casi como que hubo una paralización de un esfuerzo nacional de decir, paremos esta cosa. Ni siquiera los más Porque directamente afectados como podrían ser las organizaciones y las redes sociales vinculados, porque yo no he visto, es decir, yo no sigo, ¿no? Es decir, son amigos los que me hacen ver, me mandan así muestras porque realmente no me da ni el tiempo ni el hígado para sostener esa actividad, pero era muy evidente el contraste, ¿no es cierto?, entre la activación que tenían estos mismos actores, estas más redes o probablemente granjas de bots que defendían estos intereses con un propósito político electoral específico frente a la relativa, ¿cómo te digo?, inacción, pasividad, luego de las denuncias que vos veías y que además, porque en estos 11 meses ha habido un silencio, ¿no? Los medios de comunicación no han dicho nada, pero era evidente que aparecía un target, ¿no? Para plantearlo en esos términos técnicos, así hablan estos fulanos, de que en contra de la población negra y de la población joven. Pero no se veían unas respuestas, no se veía una protesta, no se veía una denuncia, no se veía una claro, alerta no. al menos.
Pero verás, bueno, también para aclarar, no fue una denuncia que yo hice solito. Ahí, Claro. esa fue quizás uno de los... es Ahí estuvo interesante metida Sara y es, Oviedo, estuvieron metidos otros claro, militantes. fue, pongámoslo así, con nombres del Pacto por la Niñez y Adolescencia, una organización que se llama COCACEN, otra organización que se llama Alianza por la Niñez y Adolescencia, la Alianza por los Derechos Humanos, una organización más bien de chicos que se llama RODNA. O sea, hicimos un esfuerzo de unidad, porque también nosotros también, producto de diferencias políticas, ideológicas, jurídicas, lo que sea, también no hemos sido capaces también de mantener una unidad que era tan importante y necesaria para enfrentar este tipo de Y cosas. ha Pero habido esa sin fue una duda experiencia de importantísimas unidad. excepciones fuera inclusive de esta iniciativa, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí hemos entrevistado a David Llanos, a René Hunda, a otros profesores y activistas que han estado metidos en el tema de la juventud y que han estado permanentemente activando el asunto. Y no me cabe duda de que hay muchísimas excepciones, independientemente de que sean correístas, anticorreístas, de izquierda, de derecha, católicos, protestantes, ateos, lo que sea. Yo creo que hay, sin duda, hay una cantidad de gente que ha estado haciendo sus cosas, pero el punto que vos mencionas ahorita, es decir, son esfuerzos que por diferencias absolutamente secundarias, que a veces se principalizan, quedan absolutamente dispersos. ¿Sí? Es decir, el hecho de que de los sectores progresistas, desde los sectores de la sociedad civil, desde los sectores de la institucionalidad, se han privilegiado y se han priorizado los énfasis en ciertas divisorias de agua basadas en el veneno que ha contaminado la sociedad ecuatoriana en los últimos años, sobre todo en la divisoria correístas, anticorreístas, se ha perdido totalmente cualquier otra capacidad de movilización, de acción que no esté subordinada a esas coordenadas. Y eso ha dejado en la total, nos ha dejado íngrimos, pues, porque una sociedad civil que yo te diría hace 40 años era mucho más, porque habían personas que eran la organización completa. Si yo conocía compañeros, ¿no es cierto?, que ellos solitos tenían el membrete, ellos solitos elegían coordinadores, ellos solitos redactaban los comunicados, ellos solitos hacían las asambleas, y de todas maneras había una movilización, una alerta, había un impacto. En ese entonces no habían las redes sociales, la capacidad de que alguna radio, alguna televisión, algún periódico te dé cabida era absolutamente mínima. Y sin embargo, me parece que había un efecto mucho más significativo del que hemos tenido en este año, digamos, de relativa inacción. Insisto, con las importantísimas excepciones, con los esfuerzos importantísimos que hay de distintos colectivos, de distintas personalidades. ¿Cómo entenderías tú esta incapacidad de poder articular una respuesta efectiva? O sea, desde el tema de la niñez y adolescencia, como yo he explicado, hay, pongamos así, un acumulado histórico que fue paulatinamente debilitando una lucha por los derechos de los niños, porque la institucionalidad se fue perdiendo. El tema de la niñez y adolescencia también comenzó a ser relegado un poco en el interés público, político, del mundo adulto incluso. O sea, a los niños, ahí estaban los niños y no importaba. Y claro, otros actores sociales con todo derecho, evidentemente, también luchaban por sus cosas y tenían quizás mayor presencia pública. Entonces, lo que yo quiero decir es que en estos acumulados, al final vos llegas a un momento de la historia donde lo que te topas es un video brutal de cómo estás viendo que los militares están humillando a un grupo de jóvenes, de adolescentes. Te topas con eso. Eso nos ayuda a reaccionar. Reaccionamos, unámonos, no está bien que estemos desunidos, hagamos un pronunciamiento conjunto, vamos a la asamblea, vamos a los medios de comunicación, porque claro, era muy fuerte ver ese tipo de cosas así en los videos, que además los propios militares creo que lo filmaban y lo esto, porque la lógica era crear miedo, temor en la población. O sea, ustedes no. Y lo otro, fíjate, son los acumulados, hay toda una campaña sistemática, poderosa, fuerte,
del tema este de, si no estás a favor de esta propuesta de guerra interna, Eres estás con los narcoterrorista. Dios. Exacto, entonces Yo te también diría, comienza ahí la se ve gente, clarito, ahí se ve clarito una copia de una metodología que se le ha aplicado de manera muy triste durante décadas en Colombia y que durante décadas ha significado un proceso no solamente de envilecimiento de la institucionalidad, sino de sectores importantes de la población entre comillas, decente, ¿no? Y de retrotraimiento de otros sectores de la población que han tenido que aceptar esta situación. Ahora, con el gobierno de Petro empiezan a salir una cantidad de barbaridades, ¿no? Que yo no creo que sectores de la derecha en otras circunstancias hubiesen podido aceptar, sectores de la iglesia, sectores de la institucionalidad, del sistema judicial, de la academia, ¿no? Entonces, yo creo que esto que en el caso de Colombia, en el caso de México, tomó décadas, este proceso de degradación personal, institucional. Aquí en el Ecuador ha sido hecho, pero como las sopas Maggi, ¿no? En 5 minutos pones en agua hirviendo y ya está. Entonces, ¿cuál fue la respuesta, digamos, de las instituciones del Estado? Ya hemos hablado un poquito de las divisiones políticas, de los egos, de las discrepancias y las divergencias a nivel de la sociedad civil y sus instituciones. ¿Qué pasa a nivel estatal, a nivel de la institucionalidad del Estado o paraestatal, si te diría yo? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Qué pasó después de enero, febrero? Porque ya para febrero ya había la denuncia de que al menos un muchacho había sido desaparecido, ¿no? Había la denuncia de esto de la humillación sexual, que es otro de los problemas que me parece gravísimo, ¿no? Es decir, no hay una respuesta de una sociedad que está ¿cómo te digo? Muy apropiada del tema de lo políticamente correcto en temas relativamente secundarios, como es la cuestión del lenguaje, la cuestión de ciertas formas, ¿no? Pero cuando se tratan de cuestiones tan sustantivas como esto, la vida de un ser humano, la humillación pública sistemática de la gente, porque no es primer caso en el que se habla del desnudar a muchachos, ¿no? Como parte de un proceso de humillación. No ha habido el resorte, o sea, no ha habido una respuesta, no han habido los anticuerpos del caso. ¿Qué ha pasado con esa institucionalidad? Porque ya, te acepto el asunto de que ha habido una situación de gente que recibe sueldo de todas maneras, ¿no? En la que está relativamente abrumada de lo que antes era un tema, ahora tiene que tratar con 10 temas, entiendo yo. No hay presupuesto, una cosa así. Pero cuando ya hay denuncias concretas, cuando ya empieza a escalar y acumularse la evidencia en todo lado, ¿no es cierto?, de los abusos en contra de niños y adolescentes y sobre todo de la específica condición afrodescendiente, ¿no es cierto? No se ha visto ninguna respuesta institucional tampoco en estos 10 años, pues, estos 10 meses. bueno, a ver, solo quisiera terminar con lo anterior diciendo Claro. lo que es también dramático en este país. Fíjense que con el caso de los 4 chicos de Guayaquil, resulta casi increíble pensar que los defensores de los derechos de los niños, sus familias, lo central casi casi era demostrar que los niños no eran delincuentes. Entonces, Además, qué no, infamia, los qué niños no son forma tan delincuentes, miserable no de participan ministros de acá, Estado, son de futbolistas. ministros de Estado que calumnian a niños de 11 años, inclusive después de muertos, que seguramente Sí, sabían que ya estaban muertos. exacto, porque en el fondo, verás, eso es quizás pongámoslo así, lo más conmovedor para mí de toda esta cuestión. Es que casi, casi lo que estamos diciendo, si son delincuentes, aunque sea niño, salado, derecho. Solamente recordemos, ¿no? Inclusive si hubiese sido cualquiera, no solamente estos 4 muchachos, Sí, sí, sino tantos otros que han desaparecido, porque esta es parte de la tristeza de lo que tenemos que hablar ahora, que no son solamente los 4, no son solamente los 4. sí, bueno, Este sí, es el tema, pero es el tema de que aquí en el Ecuador no hay pena de muerte, primera cosa. Segundo, si hubiese pena de muerte, esto requiere juicio, requiere un trámite. claro, Y o sea, nada de no, yo esto, lo que nada te de quiero esto, decir nada de es, esto. En los canales de televisión, como que no dijeran nada, inclusive aquellos que están indignados, aquellos que se lamentan del tema, ¿no es cierto? Se pasan por alto estos pequeños detallitos, cosa que a mí realmente me revuelve, me revuelve. sí, porque el tema de ser delincuente también era algo así como una autorización para hacer lo que sea con estas personas. Bueno, si se les tortura, si se les pega, ay, no se hagan los pobrecitos,
cosas así, ¿no? Y comienza también, es como todo un plan, realmente es un plan armado para justamente crear esta situación tan difícil que para los defensores de los derechos humanos se vuelve difícil porque, es que tal esto es a favor de los delincuentes, es que estás a favor de delincuentes, eres terrorista. Y eso en la opinión pública estaba instalada. Por eso sí Además, quisiera... en el marco de una satanización que involucra Claro, directamente el claro, claro. narcoterrorismo con el movimiento indígena y con el correísmo, ¿no? Claro. A pesar de que el Claro, movimiento indígena y el claro. correísmo han estado Esta permanentemente idea del separados. narco también tenía un efecto desmovilizador, pero también que dañaba lo que serían lo más íntimo de un ser humano, que es ser humano, ser sensible, preocuparse por los demás. Yo Tú y insistiría, mira, ustedes ahora en un en su programa homenaje deben... a Pedro Restrepo que acaba de fallecer justamente en estas épocas, Exacto. tan simbólico el tema, ¿no? El hecho de que asimismo todas esas picardías, con esa suspicacia, inclusive entre los que se comedían a darle un espacio, siempre había esa suspicacia. ¿No será que usted también es narcotraficante o bien hechito? Ese era Sí, el contexto que estaba presente en todo eso, ¿no? sí, sí. Entonces, fíjate, eran los medios de comunicación que, pongámosle así la palabra, es cómplices, encubridores de estas cuestiones, la propia justicia, los fiscales, los jueces, eh, cómo es la propia asamblea. O sea, era como un silencio cómplice en términos generales. Y no es que no haya habido personas, organizaciones que estaban peleando, pero llegar a un momento donde asesinan de la manera que asesinan a cuatro chicos, uno que es niño estrictamente en términos legales y los otros adolescentes, y que haya que demostrar que ellos no eran delincuentes. Porque si fueran delincuentes, bueno, ya, Pase. no había... Fíjate, yo quería contar el caso este que igual pasó en un día y ahí se perdió el chico este negro del Chota, que fue igualmente linchado, incinerado allá en el Carchi por robar aguacates. 17 años, chico del Chota de Chalhuayacu, creo que era, o de la Caldera, alguna cosa así. ¿Qué pasó? Es que era delincuente, era un ladrón, pues. Entonces que le hayan linchado, golpeado de la manera tan salvaje y que le hayan incinerado. Y claro, tú cuando comienzas a ver ¿cómo se dicen? Las observaciones de cuando salen estas noticias, o sea, lo menos que uno puede sentir es que este país está hecho pedazos, porque qué bien, uno menos, qué bien estos ladrones, Lo o he sea, visto bien que la... en muchachos muy jóvenes, ¿no? Que supuestamente son Sí, gente decente, 17 años rodando aguacates. se refieren con una sonrisita en la boca el asunto de que sí, ya les mataron ellos mismos, ¿no? Exacto. Entonces aquí, incluso gente que uno se aprecia que tiene buen nivel de información, de educación. Vos hablabas de estas cosas y siempre, ¿no? La duda. ¿Tendrían antecedentes? Entonces resulta que en este país, Además es el discurso tener oficial, ¿no? Que todos los antecedentes tan muertos, toda la escalada de violencia son porque son ajustes de cuentas entre mafiosos. Exacto, sí, Bien sí, hechito. Mejor que se exacto. maten entre ellos. Ahí comienza un juego perverso de entre, claro, es entre terroristas y el gobierno. Entonces, todos los demás son terroristas, delincuentes, cómplices, lo que sea, con el crimen organizado y toda esa cosa. Mientras por el lado de acá hay una fuerza pública absolutamente entregada a la patria y todo ese tipo de cosas. Es un discurso que ha penetrado, digo yo, ha penetrado profundamente en las personas. Por eso este caso de los chicos, pongámoslo así, disculpen el caso, el asesinato brutal de estos chicos, que haya despertado así, que haya provocado tal indignación, tal molestia, eh, tal nivel de denuncia, con plantones en Galápagos, en Cuenca, en Riobamba, en Ibarra, en Esmeraldas, aquí en Quito, en Guayaquil. Realmente es un signo, pongámoslo así, alentador, que en medio de la tristeza
y del dolor que significa esta forma de haber asesinado a estos chicos. También como que uno dice, bueno, ahí hay hay un despertar democrático, de sensibilidades, de humanidad, porque Ya, lo otro era, Manolo, antes de no continuar importaba nada. con este tema, permíteme dar un par de pasos atrás e insistir en la pregunta. ¿Cuáles debieron haber sido las respuestas frente? Porque ya, si no se conoce o si fue un caso puntual, un caso accidental, pasó, ya, inadmisible, pero ya. Un poco la respuesta que un sector del gobierno, acordémonos que un sector del gobierno, el ministro de Defensa, sigue insistiendo que son criminales los muchachos, incluyendo el guagua de 11 años, y que bien hechito, que de gana hacen tanto a la araca. Cuidado con ese, Sí, porque sí, y sí, sobre todo sí. en jóvenes, ¿no? Vean la impunidad con la que se dicen estas cosas. O Insisto, sea, ¿no? yo creo Insisto, que este caso de los ahí chicos, están organizaciones que supuestamente tienen ahí un peso en términos de la opinión moral, ¿no? La Iglesia Católica. Es decir, las es autoridades de que la yo Iglesia creo que Católica el tienen una caso acción de los imperdonable. chicos, el caso de los chicos es el que por primera vez, pongámoslo así de manera amplia, se hace una crítica a las Fuerzas Armadas. Ya, pero verás, vamos despacito. Y ya lo que pasó en febrero, las evidencias Ya que se venían, pasó. que se Tú venían quieres acumulando, saber ¿no? Los sí, sí. desaparecidos, los asesinatos, y las humillaciones sexuales y toda esa cuestión. ¿Qué tipo de respuesta en términos legales tenía que haber disparado? Por ejemplo, en esta misma red de los consejos de igualdad, ¿qué tipo de respuestas tenía en la Defensoría del Pueblo? ¿Qué tipo de respuestas tenía que haberse generado? En el propio ejército, en la policía, cuáles eran cómo te digo, los mecanismos cómo te digo, de autodefensa de la sociedad, de la institucionalidad que debieron haber operado y que no han operado? Es que eso es lo que creo que pasó en el 2024. Era tal la debilidad de tus organismos, estaban atrapados un Sí, poco pero en este tenían una discurso. obligación, al fin y al cabo ellos ganan sueldo, ¿no? Tenían una obligación. Sí, sí, Ahora, pero cuidadito con verás, a quedar ver, también en esa cuestión, yo en eso sí no admito, ¿no? El asunto de que, sí, es que como no hay plata, como no hay presupuesto, como sí, ya no sí, cargan otras cosas, no tenía nada que hacer. A ver, vamos viendo, la Defensoría del Pueblo, ¿qué verás. tenía que hacer? O sea, a ver, contemos también quizás otras cosas que han debilitado mucho. Por el lado del Ministerio de Inclusión Económica y Social se da un hecho totalmente negativo, que fue esta idea como también de persecución a las organizaciones sobre la base de una presunción de que las organizaciones han venido aprovechando durante años de los convenios estos que armaban las organizaciones con el MIES para enfrentar temas de trabajo infantil, movilidad, discapacidad, violencia y ese tipo de cosas. Entonces, si ustedes han visto, todo el año anterior es la lucha de estas organizaciones, de sus educadoras, para que les paguen, para que les paguen plantones en una plataforma, plantones en la otra plataforma, que nos paguen a trazos de 3, 4, 5 meses permanentemente. Creo que a finales del año anterior, ya no sé por qué razón, de repente dicen, bueno, 20 milloncitos y ahora así como que cubrimos todas las cosas. Pero otra vez vuelve el problema en enero, porque a los niños de esos programas hay que darles de comer, hay que atenderles y ese tipo de cosas. Entonces, por el lado del ministerio, lo que hubo es una especie de persecución a las organizaciones bajo este INRI de que eran organizaciones que se aprovechaban de los convenios y eran corruptas y ese tipo de cosas. Entonces, por el lado del ministerio, la verdad, siendo la ministra presidenta del Consejo de la Igualdad Intergeneracional, no ha pasado absolutamente nada en ese sentido. O sea, el Consejo de la Igualdad Intergeneracional no ha Ahí hay reaccionado, responsabilidades no también. se ha puesto al frente, cosas así. Porque quien está de presidiendo eso es la ministra de Inclusión Económica y Social. Y claro, estaba sometida ella también Al a discurso esta oficial, ¿no? estrategia única. En la asamblea hubo alguna reacción para hacer fiscalización, especialmente a la ministra Rovira del MIES. Pero ahí se ha estado discutiendo el nuevo código de la niñez y adolescencia.
Y ahí nos topamos con un problema que está muy ligado a esta cuestión. El Código de la Niñez y Adolescencia tiene 4 libros, ¿no? El cuarto libro tiene que ver con lo que es la justicia especializada para adolescentes infractores. Y ahí comienzan también los problemas, porque hay asambleístas de esa Comisión de la Niñez y Adolescencia. Fíjate lo triste que resulta eso, que siendo miembros de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, son asambleístas que comienzan a proponer. Los adolescentes tienen que ser tratados como adultos. Y comienza a hacer algo así como una consigna. Estos guambras sicarios, todo ese tipo de cosas, entran y salen, hacen lo que les da la gana, nadie reacciona, lo cual es absolutamente falso, pero los niños tienen que ser tratados como adultos. Y comienza una campaña. Entonces, lamentablemente, dentro de esa comisión, asambleísta Peñafiel, el asambleísta Lucio Gutiérrez, en algún momento la asambleísta Ana Galarza, tienen esta idea de o ser tratados como adolescentes o bajarle como edad de adultos, imputabilidad. darles el tratamiento de adultos porque dicen que los Para mafiosos que son sean los que están tratados utilizando a como los niños. adultos, con el... Porque ¿cuál es la diferencia? A ver si también como tú me dijiste, poco que nos eduquemos todos. ¿Cuál es la diferencia entre la justicia para adolescentes infractores y la justicia para adultos? Porque eso también hay que pelear y duro para eh, impedir que una mentira se convierta en parte de nuestra vida. O sea, ¿cuál es la diferencia? Para los adultos hay el Código Penal. Para los adolescentes hay el Código de la Niñez y Adolescencia. Para los adultos hay los jueces penales. Para los adolescentes existen los jueces, sí, los jueces para adolescentes infractores. ¿Cómo es? ¿Dónde cumplen las sentencias que se establezcan? Los adultos en los centros de rehabilitación para adultos, los chicos en los centros de adolescentes infractores. Ahora, el tema es, ¿cuál es la mayor sanción que puede ser establecida de acuerdo al COIP al Código de la Niñez? Es 8 años para un adolescente. Entonces eso también es falso de que eh, si un chico es detenido, acusado de un delito grave, como puede ser el asesinato, abuso sexual, violación sexual o cosas así, es absolutamente falso de que esos chicos entran y salen como que si estuvieran en su casa. Eso es falso. En los centros de adolescentes infractores hay un promedio más o menos de 400, 500 chicos. Ha subido un poco en los meses anteriores. 400, 500 chicos. En términos de porcentaje con relación a los delitos globales es bastante bajo. Tampoco hay esa cuestión. ¿Qué significa? Claro, eso ya son estudios un poco bastante, ¿cómo se dice?, sofisticados, pero claro, hay estudios que, claro, ponerle a un chico, por ejemplo, de 15 años, 8 años, para que salga a los 23, en términos de su desarrollo físico, espiritual, mental, estas cuestiones equivale como ponerle 16 o 24 años. Y que Claro, además se son convierten estudios de en las... verdaderas universidades del crimen, ¿no? En lugar de convertirse en un espacio o una posibilidad de rehabilitación, es ya la condena. Exacto, entonces si vos dices, claro, si quieren ser como juzgados como adultos, uno se pone a pensar, claro, un chico de 15 años que comete un delito grave, le podrían imponer 20, 30 años, entonces saldría después a los 40 años o lo que sea, porque además mucho se habla de que se eliminen los beneficios que se supone tienen las personas cuando entran ya sentenciados, beneficios del 60%, cumples el 60%, tienes el derecho a obtener la semilibertad y ese tipo de cosas, siempre y cuando existe el informe positivo, ¿no? Pero entonces no es cierto, no es cierto, no es cierto que los chicos, lo que tienen los chicos es una justicia especializada. Y hay jueces, especialmente en Quito y en Guayaquil
Yemba, Bahoyo o Quevedo, que son jueces especializados. Ahora, en otros lados, ahí viene la Administración de Justicia, no ha cumplido con este mandato constitucional. Claro, son los jueces penales los que un poco, eh, los que asumen estos casos y ahí la cosa se vuelve complicada porque son jueces penales, educados, preparados para tratar los delitos de adultos. Los delitos de los adolescentes infractores, sí hay una justicia, que es una justicia que nosotros siempre hemos defendido, que tiene que ser una justicia severa. O sea, nunca, ni a un chico, ni a un adulto hay que permitir la impunidad. O sea, un chico que comete cualquier delito, no le puedes dar la señal de que va a quedar en la impunidad. O sea, algo hay que hacer frente a eso. El tema es que en este país nadie hace frente a eso nada. Pero no solamente eso, sino que la evidencia masiva es que los casos de impunidad, y ahí sí con delincuentes no solamente violentos, sino reincidentes, ¿no es cierto?, se da en las cortes penales o en el sistema penal de adultos, ¿no? Incluyendo, y si es que eres banquero, pues la impunidad es todavía más, con la excepción de Sí. algún caso conspicuo, ¿no es cierto?, para mantener a los de la galería tranquilos. Lo fundamental, ¿no es cierto? No sé, la guerra no existe para ellos. Es decir, cuando el corazón de la presencia estratégica del narco en nuestro país está vinculado al lavado, cuando la evidencia, sobre todo con el tema de León de Troya, muestra claramente la relación de las altas finanzas, de las altas esferas, inclusive de los cuerpos represivos y del aparato del Estado, con el narco y de manera muy específica con Jalisco Nueva Generación y la mafia albanesa, ahí no, los cuerpos represivos y la opinión pública no se pronuncia de que haya severidad, pero con los niños, con un niño de 11 años, ahí sí. Tremenda y claro, ahí comienzan también estas cosas. ¿Quiénes son los culpables? Los papás. O sea, los papás. ¿Quiénes son culpables? Los niños. ¿Cómo es que los niños están a esas horas en la calle? Y los papás no saben dónde están. Entonces, fíjate que es tan poderoso esta manera de enfocar las cosas que tienen desde el poder para tratar de liberarse un poco de sus responsabilidades como gobierno, como Estado. Es los papás, ellos son los responsables, pero claro, vos dices, eh, y aquí también les cuento otra cosita. En este año nosotros elaboramos como coaliciones igual lo que se conoce como el informe alternativo al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Esto era importante porque pensábamos que la sesión oficial del Ecuador iba a ser en septiembre del año pasado, después le postergaron y ahora va a ser por fin en enero. Pero ¿qué es lo que decimos ahí? O sea, en este informe alternativo es, fíjense los indicadores de pobreza en términos generales. Pero nosotros siempre decimos, ¿qué pasa con la pobreza hacia los niños? Que este país tampoco habla de eso, o sea, es como la pobreza, pero ¿qué significa la pobreza para los niños? En concreto, diariamente, que no coman, o que coman solo una vez al día, o que coman solo 2 veces al día. La pobreza significa desnutrición, una vivienda mala, pobreza, falta de empleo de sus padres. Negar el derecho a la Después, educación, pues, pero a la final, buena parte, la brutal deserción escolar, la incapacidad de los hogares de a poder esto sostener a iba, los jóvenes claro. al Después pasas y dices, a ver, los datos de UNICEF especialmente te dicen 250.000 niños están fuera del sistema educativo. Entonces, vos dices 250.000 fuera del sistema educativo. Daniel Llanos hacía un cálculo con el asunto de las proyecciones de población y te decía, esos son 364.000, decía. Sí, pero vos dices, a ver, ¿dónde están esos chicos? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Entonces ahí viene, trabajo infantil. También te cuento, Pedro, y a los que están escuchando esto, nosotros estamos haciendo una revisión de los planes de gobierno presentados por los 16 candidatos. Nadie habla de trabajo infantil, por ejemplo, porque uno dice, no están en las unidades educativas, ¿dónde están? Hay dos opciones, tres opciones.
La una es que están trabajando, pero nadie habla de eso. Y hay datos más o menos confirmados de que igual el número de chicos trabajadores en el país son como de 300.000. Nadie habla, nadie le preocupa ese dato así también brutal. Los otros, ahí viene, ya ahí son datos ya más complicados, son víctimas del reclutamiento. O sea, ellos son los chicos que están ahorita como sumando al crimen organizado en términos de todo lo que eso implica, ¿no? Sicariato, extorsión, violencia, cosas así. O sea, pero fíjate los datos, pobreza, a los niveles de pobreza, especialmente en sectores rurales, barrios pobres, abandono escolar, trabajo infantil, violencia. Y te digo la verdad, uno igual ve los planes de gobierno de los candidatos y sin criticar evidentemente, pero todo es el tema de violencia contra las mujeres. O sea, esta idea de la violencia contra los niños y las niñas no existe. O sea, es como naturalizado. Los niños, eh, y lo que acaba de pasar es que a un niño de 11 años le han asesinado de esa manera, pero la Le violencia, han tú ves lo que viene humillado, le del han gobierno. torturado, le han asesinado y lo Sí, queman. Y encima de eso claro, lo entonces calumnian después de muerto. claro, entonces vos ves, o sea, el tema de la violencia en contra de los niños está ahí, no aparece, es como casi, primero los papás tienen el derecho a pegarles, entonces no está como presente en la opinión pública, en los políticos del Ecuador, esta idea de la violencia en contra de los niños. Y esa violencia es pobreza, mala vivienda, poco empleo para sus papás, trabajo infantil, mendicidad quizás en algunos casos, movilidad humana. O sea, porque ahora vemos que también o sea, es desgarrador cuando vos veías, ahora que está ya prohibido, pero papás cargando a sus niñitos, cruzando el Darién, ahí los ríos, esas cosas, movilidad humana, exclusión educativa para los niños niñas con alguna discapacidad. Entonces, claro, el cuadro general de la niñez y adolescencia en el Ecuador está absolutamente deteriorado. El único caso, para ser justos y no digan que somos, eh, decimos cualquier cosa, es el único tema que parecería que ha habido un interés político, no parecería, que ha existido un interés político es sobre el tema de la desnutrición crónica infantil, que es un tema terrible, con ciertos logros en los últimos 2 años de rebajar 1 punto, 2 puntos la desnutrición crónica infantil. Pero si vos no logras definir lo que hablábamos hace un rato, una política de protección integral, claro, uno dice, ya, los primeros 1000 días de la vida de uno, chévere, lindo, o sea, está bien. Durante el embarazo a la madre, protegerle, vacunas a los niños, ¿no? Pero ¿qué viene después? Que 250.000 niños están fuera del sistema educativo, que muchos de esos niños, en el Fernando Carrión hablaba bueno, de 50.000, que es esto del crimen Eso organizado, también es y una uno, cosa un ay, poco pues, rara, ¿no? Porque si vos ves los estudios especializados de países en los que, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Ahí hablaban para el tamaño de la economía, de la población mexicana y de la economía mexicana, si haces la comparación, también hay estimaciones con respecto al caso colombiano y de Perú. En realidad lo que se estarían viendo en el caso del Ecuador son entre 15 y 20.000. Pero acordémonos que aquí en el Ecuador no hay producción de droga. En México, en Colombia, en Perú sí hay producción de droga. Y son pero fíjate lo desproporcionados que las eso cifras. significa en términos o sea, es casi como decirle al país, vean, aquí hay un ejército de niños y Claro, porque adolescentes. yo creo que Pues claro, si hay hay un consultores que ejército de niños y están haciendo adolescentes, con modus vivendi este tipo de cosas con datos alarmantes para causar impacto y que los convoquen, ¿no? Yo creo que aquí hay una cantidad de elementos que valdría la pena ver en proporción y de sí, nuevo, sí, entender cuál debería ser la respuesta del aparato institucional. Has mencionado el caso de todo lo que tendría que ver con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, de las redes de los consejos de igualdad, pero
queda pendiente el asunto de qué pasa con la Defensoría del Pueblo. También queda pendiente, mira, dentro de las barbaridades que ha dicho Paco Moncayo, yo leí una cosa que me parece rescatable y que él sí en eso, al menos en eso sí conservan lo que era en sus viejos tiempos, ¿no es cierto? Y plantea el asunto de que las Fuerzas Armadas tienen la obligación de rechazar y de sistemáticamente, como institución, precautelar que esto de aquí no suceda. Entonces, también hay alguna respuesta institucional de las Fuerzas Armadas frente a tu denuncia de febrero, de enero, febrero, o de la denuncia en general de las organizaciones que representas desde enero y febrero. ¿Hay una respuesta de la Defensoría del Pueblo frente a una cuestión tan concreta como esa o no ha pasado nada? O sea, verás, el tema de la Defensoría del Pueblo también es triste, porque hubo un momento de esplendor de la Defensoría del Pueblo, había una acción mucho más enérgica, presente en lo que significaban violaciones de los derechos del... Ahora hacen lo que pueden con el poco presupuesto que tienen, con un Bueno, y defensor fue un del... ataque brutal después de la persecución y del montaje en contra de Freddy Carrión. Hubo toda una situación de sometimiento de la gente que quedó en la Sí, Defensoría del sí, Pueblo, es ¿no? que... Sí, sí, este digo, o sea, por eso esto que uno habla, como Porque a dijimos veces, al Camelo, a comienzo, veces una como que damos muchas desinstitucionalización. justificaciones y aquí hay responsabilidades éticas, hay Sí, responsabilidades es que, profesionales. es que eso te digo, cuando uno dice desinstitucionalización general de lo que es el aparato del Estado ecuatoriano, ahí está entrando la justicia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, los ministerios encargados. Los propios gobiernos seccionales, uno siempre se pregunta, bueno, ¿y los gobiernos seccionales cómo entran en esta cosa de también ser un actor clave en la protección de los derechos de los niños, en cosas así? Entonces, Mira, a lo que propósito, yo antes te de que quiero se me decir pase, antes de que sepas, yo no he leído los programas de gobierno, pero claro, tiene que ver con mi corazoncito. Confieso que tampoco les sigo a todos por igual, pero yo les he oído en pronunciamientos, en entrevistas y en pronunciamientos a Luisa González, a Diego Borja, a Leonidas Issa, a Pedro Granja, que se han pronunciado de manera específica sobre la violencia en contra de los muchachos, ¿no? sí, sí, no, este digo, o sea, no quiero generalizar, pero te digo, eh, bueno, la próxima semana vamos a tener listo, es un anuncio, como dicen ahora, de lo que decimos el semáforo de los derechos, rojo, amarillo, verde. Y claro, ahí vamos a tratar justamente lo que le indiqué hace un momento, qué pasa en términos de educación, de salud, de trabajo infantil, violencia, todas esas cuestiones, para ir calificando, un poco Ustedes, subjetivo dentro de ciertamente, este pero ir esfuerzo de calificando y decir, retomar iniciativas, han hecho acercamientos institucionales a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa respecto a estas no, cosas? la verdad no, porque o sea, ahora no es fácil hacer estos acercamientos. O sea, es difícil. O sea, yo te digo, hasta con el gobierno de Lazo uno tenía mayor posibilidad de tener. Ahora es un gobierno cerrado, complicado, que desmerece un poco a las organizaciones sociales, a la comunidad. No es ahí esta cuestión de un diálogo así abierto. Solo en desnutrición crónica infantil con la Secretaría Ecuador Crece hay como una relación mucho más fluida, hay como que ahí sí se ha armado algo más, más de institucional, que se mantiene de alguna manera. Pero claro, estaba leyendo, No, por ejemplo, inclusive unas si es que es un informaciones. gobierno cerrado, mira, yo creo que hay todo el aparato, todos los ministros tienen responsabilidades que están normadas por la Constitución y las leyes, que no las han cumplido. Es decir, Sí, porque sí, tampoco sí. hay como decir que todos somos culpables. Es decir, aquí hay responsabilidades personales específicas con una gravitación muy concreta que va desde el jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, desde el ministro de Defensa, desde las Fuerzas Armadas como tales, desde las instituciones como el Ministerio de Inclusión Económica y Social y esta red de instituciones que así tengan otros temas, también O sea, tenían una donde hay más responsabilidad específica. relación por los La problemas que Defensoría yo del Pueblo, comenté. ¿no es cierto? Que no han hecho nada, pues. Y que no solamente es, sino que han estado en una situación de alcahuetería. Eso sí, y eso es lo que te estoy diciendo, que ha sido un año tremendamente complicado, triste, porque realmente
nos estamos enfrentando, nos estamos enfrentando con un aparato estatal que con su lógica, con sus discursos, con sus narrativas, con sus posiciones, ha logrado, vuelvo a repetir, que gran parte de la población en su momento apoye a las Fuerzas Armadas y acepte todo este tipo de violaciones. Yo también escuché a Paco Moncayo y la verdad, o sea, con este comunicado que parece que te ha impactado tanto, lo único que le decimos a las Fuerzas Armadas, a la policía, era, oigan, nadie les niega el derecho de ustedes a combatir al crimen organizado. Eso está muy bien, todos apoyamos. Lo que ustedes no pueden hacer es actuar al margen de la Constitución y la ley. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen que hacer un operativo, tienen que hacer varias detenciones o lo que ustedes, lo que se establece en un plan de seguridad Fénix, está bien. Está bien, todos apoyamos eso, que hay una policía que nos brinde apoyo, seguridad, tranquilidad, lo que sea. Pero hay una constitución, hay normas internacionales del derecho humanitario, hay una serie de convenios firmados voluntariamente por el Ecuador. Tenemos leyes aquí en el Ecuador y ustedes no pueden irse contra eso. Por eso lo que decía el Paco Moncayo es, a ver, se bajan los militares y cogen a 4 chicos. Uno es de 11 años, absolutamente inimputable de acuerdo a la ley, inimputable. O sea, cuando pasa eso, el código lo que te dice es, ahí entran las medidas de protección, organismos especializados, pero ahí no pasa nada aquí en el Ecuador. Ese chico absolutamente inimputable tenía que ser entregado más bien a un servicio social. Y los otros chicos entregados como corresponde a las autoridades que son los jueces especializados o a la DINAPEN en último caso, policía especializada en niñez y adolescencia, que también ha perdido fuerza, son menos elementos y está mezclado en otras cosas. Entonces, o sea, lo que debe quedar claro es que lastimosamente como país, hemos ido perdiendo esa capacidad democrática, una cultura de derechos, una cuestión de creer en la policía, creer en las Fuerzas Armadas, creer en la justicia, creer en que hay una Contraloría que realmente sí va a hacer las cosas como corresponden. Pero si hay una opinión pública generalizada, pasa lo que conocemos. El 50, el 60, el 70% de los ecuatorianos quiere irse fuera del Ecuador. Entonces, es una situación muy No, y hay complicada para los defensores de los estas derechos otras humanos. informaciones de Latinbarómetro que dice que hay una población mayoritaria que está a favor de opciones dictatoriales, que le importa un comino la constitución, la democracia, las elecciones, que la Ah, mano sí, dura pues claro. está muy bienvenida, ¿no? O sea, no sé si tú le has, bueno, o sea, conoces de este señor Agustín Laje, que es Claro. este ideólogo de la derecha a nivel mundial, Claro, eso te y marca tiene claramente, ¿no? Porque es toda una producción ideológica que sí, te hace ubicar, me parece que es demasiado evidente. El momento en que te pones en otras coordenadas, el momento en que vos ubicas que las tácticas y las equivocaciones, los abusos personales, puntuales, que no es un problema institucional, y que te das cuenta que lo mismo se hayan hecho, primero aquí en el Ecuador en otro momento con la cuestión de los Restrepo, pero también en Colombia de manera sistemática, pero también en el caso de los desaparecidos en México. Pero resulta ser que también es la política genocida de los sionistas allá en contra de los palestinos. Ya la cosa te ubica en otro gran sí, interrogante. sí, sí, ¿Será no, solamente un problema de descuido? ¿Será un problema solamente de debilidad institucional? ¿O será que en el marco del descuido, en el marco de la debilidad institucional, en el marco de esta situación ideológica tan envilecida que estamos viviendo, también está constituyéndose una agenda específica, es sistemática, que eso, en contra de la niñez, de la adolescencia, sobre todo afrodescendiente, sobre todo pobre, ¿no es cierto? Como parte de una política de mantener a la gente con miedo.
y que sirva como ejemplo. Esto que decías tú de los propios militares filmándose, ¿no es cierto? Es parte de ese cinismo, de esta sinvergüencería absolutamente degradada de los propios sionistas, ¿no es cierto? Filmando las barbaridades que hacen en contra de los palestinos. Es decir, me parece que no es una Sí. cuestión casual, no es casual el hecho de que, es que fue una casualidad, fue un accidente que le pegaron una bomba lacrimógena en el ojo. Esto es una cuestión sistemática, porque lo mismo que han cegado aquí en el Ecuador, lo hicieron en las mismas fechas, en Colombia, en Chile, en octubre del 2019. Pero es una tecnología que lo han venido trabajando desde hace muchísimo tiempo, no solamente en Palestina, sino que de Palestina le llevaron a Francia y que nos quieran seguir comiendo el cuento de que esto es solamente un accidente, es que es algo que no debió haber pasado, de que es un abuso individual, de que hay que castigar a los malos elementos. Yo creo que habría que poner un gran signo de interrogación y con este enmarcamiento que nos estás planteando de la cantidad de la cantidad de responsabilidades que se están planteando y de la cantidad de aristas que es necesario inmediatamente mejorar, corregir, ¿no es cierto? Yo creo que hay que también estar alertas respecto a estas agendas sistémicas de quebrar la moral del pueblo ecuatoriano, de estas agendas sistémicas de castigar a la sociedad ecuatoriana, pero en algún momento haber osado apostar por la esperanza, ¿no es cierto? Y que ahora, ¿no es cierto?, nos quieren plantear una situación en la que naturalicemos este tipo de atrocidades. ¿Cómo ubicas tú? A ver, ¿qué patrón encontrarías, ¿no es cierto?, en estas desapariciones? Algunos hablan de que son 12 muchachos que han sido menores de edad que han sido desaparecidos por las Fuerzas Armadas, todos ellos afrodescendientes. Importante de lo que yo, al menos de la información, no tengo una información completa, de pronto tú la puedes redondear, ¿no es cierto? Que nos ubique respecto a cuál es el patrón que está detrás de esta nebulosa que tenemos de informaciones parciales. O sea, lo que estaba comentando es claro que este señor Laje, claro, lo que dice es, estamos en una batalla cultural. Por eso es tan importante en el caso del Ecuador, que es en el marco de una agenda global que con fuerza está penetrando en muchos países. Aquí todavía en América Latina uno podría tener la esperanza de que todavía tenemos las fuerzas de la naturaleza, de la tierra, de lo que sea, para todavía seguir. Pero si tú ves lo que ha pasado y lo que está pasando, sí es sintomático que la vida de los seres humanos, y eso pasa, por ejemplo, en Quito, esto la gente de bien, o sea, la gente de bien es la que se merece todo, y los demás al lado, que si hay que golpearles, que les golpeen, que les humillen, lo que sea, no les importa. Pero este caso de los cuatro chicos es tan salvaje, que esta reacción ciudadana a mí es lo que más me ha gustado. Pero lo que se viene, porque si tú ves ahorita la cantidad de videos, de cositas que están saliendo en las redes sociales, TikTok y todas esas cuestiones, es la defensa de los 16 militares. ¿Y quiénes son los 16 militares? Que esto, que este otro. O sea, es una defensa poderosa, muy fuerte. Y lo que se viene para los defensores de los derechos humanos también es una cuestión complicada para que cerremos quizás esta lógica de lo que se viene en términos legales, judiciales, es durísimo. Porque claro, vamos a entrar en una discusión a ver, ya hubo una jueza que dictaminó desaparición forzosa. Esa jueza se merece nuestro reconocimiento, o sea, fue interesante que diga, no, aquí no es que les dejamos ahí abandonados al lado y después no tenemos ninguna responsabilidad. Desaparición forzosa. Entonces, pero ahora viene lo más complejo que es ejecuciones extrajudiciales. No es este caso, Y comienzan también a el término, aparecer. también el sintagma es absolutamente maldito, ¿ah? Porque aquí toda ejecución es extrajudicial. Aquí en el Ecuador toda ejecución es extrajudicial. Sí, sí, Lo pero quieren bueno, plantear como un término técnico, nada sí, que ver. sí, Esto, exacto. toda ejecución es extrajudicial. Aquí en el Sí, Ecuador sí. no hay pena de muerte. Sí, sí, es más bien en términos legales, o sea, Sí, sí. una jueza desaparición forzosa, aceptó lo del habeas corpus con todo lo que se implica y pasamos a este segundo momento que es
son ejecuciones de extrajudiciales, porque todo esto va a comenzar a tener repercusiones legales para muchas personas, para los 16 en principio, pero también para todos los mandos militares que son parte de estas cuestiones, porque Paco Moncayo decía, en el mundo militar, no es que actúan así nomás, pues, siempre hay un mando, y sobre esa base es lo que se actúa. Por ejemplo, esto que me pareció una muy buena denuncia, es decir, ¿cómo es que algún medio de comunicación entra a la base de Taura y hace una entrevista a dos de los militares? Claro, de acuerdo a lo que dice el Paco Moncayo, uno dice, no, pues eso es imposible que haya pasado. Pasen nomás, entrevisten lo que ustedes quieran. No, hay un mando en la base de Manta que Base permite de Taura, en la base de Taura. que hacer la entrevista y cosas de eso. Y después ya pasamos a esta cuestión ya que se vuelve políticamente bien dura, difícil en términos de pelea y cosas así. Es crimen de Estado y crimen de lesa humanidad. Porque eso ya genera para el Estado ecuatoriano y para la autoridad correspondiente, que es el presidente de la República, ya repercusiones penales de alto nivel. Pero Lo vos, otro, mira, hay un pequeño detalle que me permitiría subrayar, que es no solamente que no puede ser responsabilidad solamente de los 16 militares, aquí hay un mando, sino que como se han repetido las cosas, quiere decir que son varios mandos los que coinciden en este tipo de barbaridades. Entonces las es que esa es la responsabilidades están al más diferencia. alto nivel, y porque esos varios mandos a su vez responden a otro mando, pues, y así No, lo que tú dices sucesivamente. está bien porque en términos legales, pongámoslo así, poco para que nos entendamos todos, este no es, esto de los chicos de Guayaquil no es un caso aislado. O sea, si lo presentas como un caso aislado, evidentemente no puedes configurar la figura de crimen de Estado, lesa humanidad, porque esas categorías jurídicas te exigen la sistematicidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso estas últimas denuncias que comienzan a aparecer, especialmente con esto que también aprovecho para felicitar a los compañeros de la CDH de Guayaquil, la Comisión de Derechos Humanos, realmente hay que ser valiente para hacer lo que han hecho, estar junto a los familiares, estar ahí, hacer las denuncias respectivas. Es gente valiente, o sea, al margen que saben lo que les puede pasar, saben a lo que están arriesgando. Pero esta idea de decir, a ver, no, esto de los cuatro chicos no es algo así aislado, que pasó, que se les fue la mano, lo que sea. No, no, fíjese, hay denuncias en Esmeraldas, hay denuncias en la provincia de Los Ríos, hay denuncias por acá, hay denuncias por acá, y comienzan a aparecer ya los nombres para demostrar lo otro. Fíjate, Pedro, que hace, bueno, semanas la revista Primicia sacaba una noticia, ¿no? 2.200 adolescentes han sido detenidos en este país. 2.200. Entonces, la primera pregunta que nosotros hacemos, sabiendo un poco los datos del SDAI, es, ¿dónde están los 2.200? Porque en el SNAI no están, o sea, en los centros de rehabilitación de adolescentes no están. ¿Qué es el modus operandi que nos imaginamos nosotros? Que son igual, chicos detenidos, golpeados, humillados y después les sueltan. Sí, porque al final siempre queda claro que son detenciones arbitrarias e ilegales. Porque no hay ningún delito sino que son operativos que entran y guambra que encuentran de zapatillas, de pantaloneta, negrito, lo que sea, va contra la pared, golpes, lo que sea, insultos y ya. 2.200. O sea, y fíjate cómo la propia revista esta lo presenta, pero no hay esa decir, bueno, ¿dónde están pues? Porque si no nos están mintiendo. ¿O qué quiere decir que hay un modus operandi súper complicado? Detienen, les golpean y les sueltan. Meter temor, meter miedo.
paralizar a las familias, paralizar a las organizaciones. Entonces ahora entramos comenzamos 2025 en términos legales, en esta lucha legal que va a ser bien complicada, difícil, porque por el otro lado también hay una contraofensiva, podríamos decir en términos militares, sobre los 16 militares, movilización de los familiares de los militares, que en términos legales, constitucionales, uno puede decir, los 16 tienen todo el derecho también de defenderse y todo ese tipo de cosas, o sea, en términos de legalidad. Pero lo más importante, también es bueno que conozcan quienes escuchan tu programa, es que esto también ha motivado que más de 50, 60, 70 organizaciones de la sociedad civil estemos unidos en este proceso para, primero, apoyar a los compañeros del CDH de Guayaquil, apoyar a las familias. Fíjate que fue me dio tanta ternura, ¿no? Porque comenzaron a pedir apoyos económicos porque querían contratar unos buses para llevar a gente del barrio de las Malvinas al funeral de los chicos, ¿no? Y claro, la gente inmediatamente comenzó a poner plata y se logró contratar a los buses. Pero claro, era movilizar a la gente que no tiene recursos pero y estamos todos juntos y estamos luchando, una cuestión muy dinámica en términos de discusiones, de debates, qué hacemos y ahora y cosas así. Pero la valentía de los compañeros de Guayaquil, la valentía de quienes todos han ido a los diversos Y de plantones en las el país. familias, ¿no? De las familias. Sí, no, y también yo aquí hay, incluso he discrepado con algunos compañeros, yo sí creo que por lo menos en este caso, y quizás eso ayude a que se rompa ese cerco informativo que había antes, es que por lo menos en este caso sí ha habido los medios de comunicación que han actuado con decencia en lo que significa la información. Antes eran como cómplices, apoyaban esa política así en términos generales, y ahora ante un caso tan brutal, claro, como que reaccionan también, porque ya hubiera sido el colmo que... Entonces uno no escucha, y yo no he escuchado así en los medios estos tradicionales, es una defensa tratan de minimizar un poco, bueno, fueron los 16 pero cosas así, ¿no? Pero sí creo que, o por lo menos eso espero, y también otros compañeros esperan que esto haya sido como un pequeño volcancito que se abrió paso ahí y puede ir creciendo y logremos que esto que siempre se pone, pero que hay que dimensionar mucho, que es esto: verdad, justicia, reparación. O sea, el país como país requiere verdad, que no nos mientan, no nos engañen. Como dicen algunos compañeros y compañeras, o sea, de repente hasta nos tratan como imbéciles, ¿no? Creen que somos unos estúpidos que nos comemos todo lo que nos dicen. Hay que establecer la verdad, que el sistema judicial de este país, la fiscalía y los jueces penales que les corresponde esta cuestión, tengan la suficiente fortaleza también conceptual, judicial, pero también anímica para tomar las medidas que sean necesarias y sentenciar a las cuestiones. Y Bueno, y después que la sociedad el Estado ecuatoriana en su asuma su conjunto responsabilidad. aprenda las lecciones dolorosas que estamos sufriendo, ¿no es cierto? Y que tome los correctivos del caso a cada cual en lo que le corresponde. Yo creo que eso es un tema fundamental. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo logran cambiar el ambiente ideológico del país. Recordemos que estamos en campaña electoral y que los gurús del marketing politiquero son los que van a terminar definiendo cuáles son las versiones que imperen en este país. Yo te Y agradezco también, muchísimo. No sé si tienes unas últimas palabras sí, para sí, ir cerrando esto. Nos hemos es pasado. esto que apareció ayer, que también es otra declaratoria de estado de excepción. Entonces, esto es una cosa tan compleja. Uno dice en campaña electoral, estado de excepción, no movilizaciones, no, ¿qué? O sea, ahí hay todo
Yo creo que sí, es una especie de enfrentamiento poderoso, bueno, unos más fuertes, otros menos fuertes, que hace que en la campaña sí es importante. Por eso yo no, alguna gente dice, no politicemos el tema, que no sé qué, ni sé cuánto. Yo más bien digo, si hay que politizar, pues hay que obligar a que la iglesia, las universidades, los gobiernos seccionales, la sociedad civil, los medios de comunicación, realmente Y los entiendan partidos lo que está políticos también, como pasando. reclamaba, se pronuncien, ¿no? Claro, y de Ese ahí también. que los políticos, por ejemplo, yo digo, en la famoso debate entre candidatos a la presidencia, sí debería haber pues una pregunta que les diga, a ver, uno por uno, un minuto, ¿qué piensas sobre el tema de los chicos de Guayaquil y sobre todas las otras ejecuciones extrajudiciales? Opine, diga, y no estamos Y partidizando, cuidado con que sino nos hagan que les van a declarar politizando. héroes de la Usted patria. ¿Qué es lo que pronúnciese. va a hacerse concretamente para evitar que esto vuelva a suceder? Sí, sí. Entonces, gracias Pedro por esta entrevista. Te agradezco. Espero Oye, que... y por cierto, tú que tienes los contactos, hemos hablado con Sara Oviedo, con otros compañeros, para ver si continuamos modestamente. Este espacio está a su disposición, estamos a las órdenes. Cuando quieras regresas, tienes información, tienes detalles que valga la pena que Sí, sí, nuestra hay ciudadanía conozca. compañeros que ya creo que estamos al margen, ¿no? O seguimos. No, sigue, Pero sigue. sí hay compañeros que en términos legales, en términos políticos, pueden aportar muchísimo en esta Yo estoy discusión. a las órdenes. Solamente pásame el dato y contactamos y lo Ya, hacemos. Las ya, veces que sean necesarias la ya, próxima pues. semana, estamos a las órdenes. Gracias, Pedro. Un abrazo. Muchas gracias, compañeros. Hasta la próxima.